El misterio de Salem Lot. Por Stephen King. Para Naomi Rachel King. En cumplimiento de promesas. Prólogo. Viejo amigo, ¿qué es lo que buscas? Tras tantos años de ausencia vienes con las imágenes que albergaste bajo cielos extraños muy lejanos de tu tierra. George Seferis. 1. Casi todo el mundo creía que el hombre y el chico eran padre e hijo. Atravesaron la comarca dirigiéndose sin seguir una dirección muy precisa hacia el sudeste. Viajaban en un viejo Citroën de 2 puertas y tomaban preferentemente las carreteras secundarias, que recorrían en tramos irregulares. Por el camino se detuvieron en 3 lugares antes de llegar a su destino. Primero en Rhode Island, donde el hombre alto de cabello negro se puso a trabajar en una fábrica textil. Después en Johnstown, Ohio, donde trabajó durante 3 meses en una línea de montaje de tractores y finalmente en un pueblecito californiano próximo a la frontera con México, donde trabajó como empleado de una gasolinera, además de realizar reparaciones en pequeños coches europeos, con un éxito que a él mismo le resultó tan sorprendente como reconfortante. Cada vez que se detenían, el hombre compraba un periódico de Maine, el Press Herald de Portland, y buscaba en él los artículos que hicieran alguna referencia a una pequeña ciudad del sur de Maine llamada Jerusalem Lot y a la región circundante. De vez en cuando encontraba alguna noticia sobre ellas. Antes de llegar a Central Falls, Rhode Island, escribió en diferentes cuartuchos de motel el bosquejo de una novela que despachó por correo a su agente literario. 1.000.000 de años atrás había sido un novelista de cierto éxito, cuando las sombras no habían invadido aún su vida. El agente llevó el borrador a su último editor, quien se mostró cortésmente interesado aunque no muy decidido a efectuar un adelanto de dinero. Pedir algo y darlas. Gracias por nada, explicó el hombre al muchacho mientras hacían pedazos la carta del agente, todavía era gratis. Lo dijo sin demasiada amargura y de todas maneras comenzó a escribir el libro. El muchacho no solía hablar. Su rostro siempre estaba tenso y sus ojos eran sombríos, como si estuvieran escudriñando continuamente algún yermo horizonte interior. En los bares y en las estaciones de servicio, donde se detenían por el camino se mostraba simplemente cortés. Parecía no querer separarse del hombre alto y se ponía nervioso cuando éste le dejaba, aunque solo fuera para ir al cuarto de baño. Se negaba a hablar del pueblo de Salem Lot, aunque el hombre procuraba sacar el tema de vez en cuando, y nunca miraba los periódicos de Portland que su compañero dejaba deliberadamente a su alcance. Cuando terminó el libro ambos vivían en una casita sobre la playa apartada de la carretera. Los dos solían nadar en el Pacífico, más cálido y amistoso que el Atlántico. En el Pacífico no había recuerdos. El chico empezó a ponerse muy moreno. Aunque vivían bastante bien, ya que podían comer 3 veces al día y tenían el refugio de un techo seguro, el hombre había empezado a sentirse deprimido y a abrigar dudas sobre la forma de vida que llevaban. Se había convertido en su maestro, y aunque al muchacho no parecía perjudicarle demasiado el hecho de no ir al colegio, era un chico despierto y con afición a los libros, como también lo había sido él, no creía que ayudarle a olvidar Salem Lot pudiera hacerle ningún bien. A veces, durante la noche, gritaba en sueños y arrojaba las mantas al suelo. Recibieron una carta de Nueva York. El agente le comunicaba que la editorial Random House le ofrecía $12,000 de adelanto y que casi había cerrado un trato con un club de lectores. Sin duda parecía interesante. El hombre dejó su trabajo en la gasolinera y, junto con el muchacho, cruzaron la frontera. 2. Los zapatos. Un nombre que por absurdo resultaba secretamente atractivo al hombre, era una pequeña aldea situada no lejos del océano. Estaba bastante libre de turistas. No tenía una buena carretera, ni vista al mar, para ello había que seguir unos 8 kilómetros más hacia el oeste, ni lugares históricos de interés. Además, la taberna local estaba plagada de cucarachas y la única prostituta era una abuela de 50 años. Al dejar atrás Estados Unidos su vida se llenó de una quietud casi extraterrena. Pocos aviones sobrevolaban sus cabezas, no había autopistas de peaje y nadie tenía una cortadora de césped eléctrica, ni se preocupaba por tenerla, en 150 kilómetros a la redonda. Tenían una radio que no emitía más que una sucesión de ruidos carentes de significado, todos los noticiarios se transmitían en español, que el chico empezaba a entender pero que para el hombre era y seguiría siendo incomprensible. Parecía no existir otra música que la ópera.
Por las noches, a veces sintonizaban una emisora de música pop desde Monterrey, frenética con las inflexiones de Wolfman Jack, pero la onda aparecía y desaparecía. El único ruido de motor era el de un viejo rototiller, propiedad de uno de los granjeros locales. Cuando el viento soplaba en esa dirección, el sonido entrecortado les llegaba débilmente a los oídos, como un espíritu inquieto. Sacaban a mano el agua del pozo. Un par de veces al mes, no siempre juntos, oían misa en la pequeña iglesia de la aldea. Ninguno de los dos entendía el significado de la ceremonia, pero iban de todas formas. A veces, el hombre dormitaba en el calor sofocante al ritmo familiar de las plegarias y de las voces que las formulaban. Un domingo, el muchacho salió al destartalado porche del fondo, donde el hombre había empezado a escribir otra novela, y con voz vacilante le dijo que había hablado con el sacerdote para que le admitieran en la fe de su iglesia. El hombre hizo un gesto de asentimiento y le preguntó si sabía bastante español para aprender el catecismo. El chico contestó que no creía que eso fuera un problema. Una vez a la semana, el hombre hacía un viaje de más de 60 kilómetros en busca del periódico de Portland, Maine, que tenía siempre una semana de antigüedad por lo menos y a veces estaba manchado de orina de algún perro. 2 semanas después de que el muchacho le comunicara sus intenciones, encontró un artículo de fondo sobre Salem-Slot y sobre una ciudad de Vermont, llamada Monson. En el relato se mencionaba el nombre del hombre alto. Este dejó el periódico por la habitación sin muchas esperanzas de que el muchacho lo leyera. El artículo le inquietaba por varias razones. Al parecer, no todo había terminado en Salem-Slot. Al día siguiente, el chico se le acercó con el periódico en la mano doblado de manera que se viera el encabezamiento: Pueblo fantasma en Maine. Tengo miedo, comentó. Yo también, respondió el hombre alto. 3. Pueblo fantasma en Maine. Por John Lewis, director articulista de Press Herald. Jerusalem-Slot. Jerusalem-Slot es una pequeña ciudad situada al este de Cumberland y a 30 kilómetros al norte de Portland. No es, en la historia norteamericana, la primera ciudad que muere y desaparece y probablemente no será la última, pero es una de las más extrañas. Los pueblos fantasmas son comunes en el sudoeste norteamericano, donde las comunidades crecieron poco menos que de la noche a la mañana, en torno de ricos filones de oro y plata para desaparecer después casi con la misma rapidez a medida que las vetas se agotaban, dejando que las tiendas, los hoteles y los salones se pudrieran, vacíos, en el silencio del desierto. En Nueva Inglaterra, la misteriosa muerte de Jerusalem-Slot, o Salem-Slot, como suelen llamarlo los nativos, solo encuentra parangón en una pequeña ciudad de Vermont llamada Monson. Durante el verano de 1923, al parecer Monson dejó de ser habitable y desapareció, y con ella desaparecieron sus 312 habitantes. Las casas y los edificios de algunas pequeñas tiendas del centro de la ciudad están todavía en pie, pero desde ese verano de hace 53 años siguen deshabitadas. En algunos casos, los muebles han sido retirados, pero la mayoría de las viviendas continúan amuebladas, como si en medio de la vida cotidiana un misterioso viento se hubiera llevado a la gente. En una casa la mesa estaba puesta para la comida, hasta con un centro de flores, marchitas desde hacía mucho tiempo. En otra, uno de los dormitorios estaba preparado para que alguien se acostara, con las camas prolijamente dispuestas. En una de las tiendas de la localidad se encontró sobre el mostrador una pieza de tela de algodón podrido y la caja registradora marcaba $1.22. Los investigadores encontraron casi $50 en el interior de la caja. A la gente de aquella zona le gusta entretener a los turistas con la historia e insinuar que el pueblo está encantado. Eso, dicen, explica el hecho de que desde entonces haya permanecido vacío. Una razón más plausible podría ser la circunstancia de que Monson se halla situada en un olvidado rincón del estado, lejos de todas las carreteras importantes. Allí no hay nada que no se pueda encontrar también en otras ciudades, a no ser, por supuesto, el misterioso hecho de quedarse súbitamente deshabitada, algo parecido a lo que ocurrió en Mary Celeste. En el censo de 1970, Salem-Slot figuraba con 1.319 habitantes, un aumento de 67 personas en los 10 años transcurridos desde el censo anterior. Es un municipio extenso y placentero al que sus antiguos habitantes llamaban familiarmente Solar y donde jamás sucedía nada demasiado notable.
El único tema de conversación de los ancianos que se reunían regularmente en el parque y en el almacén agrícola era el incendio de 1951, cuando un fósforo arrojado por descuido inició uno de los incendios forestales más impresionantes en la historia reciente del estado. Para cualquier hombre que quisiera terminar sus años de jubilado en un pequeño pueblo rural donde todo el mundo se ocupaba de sus propios asuntos y donde el gran acontecimiento de la semana solía ser el concurso de bizcochos que organizaba la comisión de señoras, Solar podía haber sido una buena elección. En el aspecto demográfico, el censo de 1970 mostraba unos hechos tan familiares a los sociólogos rurales como a cualquiera que residiera desde hacía años en alguna pequeña ciudad de Maine: un montón de ancianos, algunos pobres, y un grupo de jóvenes que se alejaban de la zona con su diploma bajo el brazo para nunca más volver. Pero hace poco más de un año, algo fuera de lo común empezó a suceder en Jerusalén Lot. La gente comenzó a desaparecer. Por supuesto que la mayor parte de los desaparecidos no pueden considerarse como tales en el sentido estricto de la palabra. El antiguo agente de policía de Solar, Parkins Gillespie, vive con su hermano en Kittery. Charles James, propietario de una gasolinera situada frente a la farmacia, está ahora al frente de un taller de reparaciones en la vecina ciudad de Cumberland. Pauline Dickens se ha trasladado a Los Ángeles y Rhoda Curles trabaja en Portland con la misión San Mateo. La lista de no desaparecidos podría prolongarse indefinidamente. Lo que resulta enigmático en todas estas personas encontradas es su unánime renuencia o incapacidad para hablar de Jerusalén Lot y de lo que pueda, o no, haber sucedido allí. Parkins Gillespie se limitó a mirar al periodista, encender un cigarrillo y contestar: decidí marcharme, eso es todo. Charles James asegura que se vio obligado a irse porque su negocio desapareció al mismo tiempo que la ciudad. Pauline Dickens, que trabajó durante varios años como camarera en el Café Excellent, no contestó jamás a las preguntas que el periodista le formuló por carta. Y la señorita Curles se niega a decir una sola palabra sobre Salem Lot. Ciertas desapariciones pueden explicarse basándose en algunas conjeturas y haciendo algunas investigaciones. Laurence Crockett, el agente de la propiedad inmobiliaria de la ciudad, que ha desaparecido, con su mujer y su hija, deja tras de sí varias operaciones comerciales e inmobiliarias de dudosa naturaleza, entre ellas cierta especulación con unos terrenos de Portland donde se están construyendo ahora el paseo y el centro comercial. El matrimonio Royce Dougal, también entre los desaparecidos, había perdido a su hijo pequeño ese mismo año y no había nada importante que les retuviera en la ciudad. Podrían estar en cualquier parte, y hay otros en la misma situación. Según Peter McFee, el jefe de policía del estado, hemos seguido la pista a muchas de las personas que se fueron de Salem Lot, pero no es esta la única ciudad de Maine donde la gente se ha esfumado. Royce Dougal, por ejemplo, se marchó debiendo dinero a un banco y a 2 compañías financieras. A mi juicio, no era más que un ave de paso que decidió mejorar su suerte. En cualquier momento, este año o el próximo, usará una de las tarjetas de crédito que tiene en la billetera y lo atraparán en un abrir y cerrar de ojos. En Estados Unidos, las personas desaparecidas son tan frecuentes como la tarta de manzana. Vivimos en una sociedad centrada en el automóvil. Cada 2 o 3 años, la gente recoge sus bártulos y se va a otro sitio. A veces olvidan dejar su nueva dirección, especialmente los vagabundos. Sin embargo, y pese al contundente sentido práctico de las palabras del capitán McFee, quedan muchas preguntas sin respuesta en Salem Lot. Henry Petrie, su mujer y su hijo también se han ido, y sería difícil calificar de vagabundo al señor Petrie, ejecutivo de la compañía de seguros Prudencial. También el empresario local de pompas fúnebres, el librero y la esteticienne están en el archivo de desaparecidos. La lista alcanza una longitud inquietante. En los pueblos circundantes se ha iniciado la previsible campaña de rumores que es el comienzo de la leyenda. Se afirma que en Salem Lot hay fantasmas. Se dice que a veces hay luces de colores que se ciernen sobre los cables de alta tensión de la central eléctrica de Maine, que atraviesan el municipio, y si uno sugiere que a los habitantes de Solar se los llevaron los ovnis, nadie se reirá. Se ha hablado incluso del oscuro pacto de un grupo de jóvenes que celebraban misas negras en el pueblo, lo que podría haber producido la ira de Dios sobre una ciudad que llevaba el mismo nombre que la ciudad más sagrada de Tierra Santa. Otros, menos inclinados hacia lo sobrenatural, recuerdan a los jóvenes que hace unos 3 años desaparecieron en Houston,
Texas, para ser descubiertos luego en espantosas tumbas colectivas. Tras una visita a Salem Lot, todas esas conjeturas parecen menos disparatadas. No queda una sola tienda abierta. La última en desaparecer fue la farmacia de Spencer, que cerró sus puertas en enero. También han cerrado el almacén de productos agrícolas de Crossen, la ferretería, la tienda de muebles de Barlow y Straker, el café Excellent, e incluso el edificio municipal, así como la nueva escuela secundaria, construida en solar en 1967. El mobiliario y los libros de la escuela han sido trasladados a un establecimiento provisional en Cumberland, pero parece que al comienzo del nuevo año escolar no acudirá ningún niño de Salem Lot. Allí ya no hay niños, solo quedan tiendas y locales abandonados, casas desiertas, jardines y caminos descuidados. Algunas de las personas a quienes la policía estatal quisiera localizar, o de quienes le gustaría por lo menos tener noticias, son John Croggins, pastor de la iglesia metodista de Salem Lot, el padre Donald Callan, párroco de St. Andrew, Mabel Wertz, una viuda de la localidad que se distinguía por su labor en la iglesia de Salem Lot y por sus funciones sociales, Lester y Harriet Durham, un matrimonio que trabajaba en Gates Mill y Weaving, Eva Miller, propietaria de una pensión en la localidad. 4. 2 meses después de la publicación de aquel artículo en el periódico, el muchacho fue bautizado en la fe católica. Hizo su primera confesión y lo confesó todo. 5. El sacerdote de la aldea era un anciano de cabello blanco y rostro atrapado en una red de arrugas. Desde la cara curtida por el sol, los ojos atisbaban con una vivacidad y una avidez sorprendentes, eran unos ojos azules, muy irlandeses. Cuando el hombre alto llegó a su casa, el cura estaba sentado en el porche tomando el té. Junto a él había un hombre bien trajeado, con el cabello peinado con raya en medio y tal cantidad de brillantina que al hombre alto le hizo pensar en viejas fotografías de 1890. Soy Jesús de la Rey Muñoz, se presentó el hombre. El padre Gracon me pidió que hiciera de intérprete, porque él no sabe inglés. El padre ha hecho a mi familia un gran servicio que no me está permitido mencionar. Mis labios permanecerán igualmente sellados respecto al problema que él quiere plantear. ¿Está usted de acuerdo? Sí. El hombre estrechó la mano de Muñoz y después la de Gracon. Este habló en español sonriendo. No le quedaban más que 5 dientes, pero su sonrisa era alegre y amplia. Pregunta si aceptaría usted una taza de té. Este de menta, muy refrescante. Me encantaría. El muchacho no es su hijo, dijo el sacerdote una vez superadas las formalidades. No. Su confesión fue muy extraña. En realidad, en toda mi vida de sacerdote no había oído una confesión tan extraña. No me sorprende. Y lloró, continuó el padre Gracon mientras bebía su té, con un llanto intenso y terrible que parecía proceder de lo más profundo de su alma. ¿Debo hacer la pregunta que esa confesión implica? No, respondió con calma el hombre alto. No es necesario. Le dijo la verdad. Ya antes de que Muñoz se lo tradujera, Gracon asentía con la cabeza y su rostro había cambiado de expresión. Se inclinó hacia adelante, con las manos cruzadas entre las rodillas, y habló durante largo rato. Muñoz le escuchaba atentamente con el rostro inexpresivo. Cuando el sacerdote terminó, el intérprete empezó a hablar. Dice que en el mundo hay cosas extrañas. Hace 40 años, un campesino del Graniones le trajo una lagartija que gritaba como si fuera una mujer. También ha visto un hombre que tenía estigmas, el sello de la pasión de nuestro Señor, y que le sangraban las manos y los pies el Viernes Santo. Dice que esto es una cosa terrible y tenebrosa. Grave para usted y para el muchacho, sobre todo para el chico. Es algo que le está carcomiendo, dice. Gracon volvió a hablar brevemente. Pregunta si usted entiende qué es lo que ha hecho en esta nueva Jerusalén. En Jerusalén Lot, repitió el hombre. Sí, lo entiendo. Gracon volvió a hablar. ¿Quiere saber qué es lo que piensa hacer al respecto? El hombre alto meneó muy lentamente la cabeza. No lo sé. Gracon habló de nuevo. Dice que rezará por ustedes. 6. Una semana más tarde despertó, sudando por una pesadilla, y pronunció el nombre del muchacho. Tengo que volver, anunció. El muchacho palideció bajo su bronceado. ¿Puedes venir conmigo?, preguntó el hombre. ¿Tú me quieres? Sí. Por Dios que sí. El muchacho empezó a llorar y el hombre alto le abrazó. 7. Aún seguía sin poder dormir.
Había rostros que acechaban en las sombras, elevándose sobre él en un torbellino como caras, desdibujadas por la nieve, y cuando el viento sacudía una rama y la golpeaba contra el techo, el hombre daba un salto. Salem Lot cerró los ojos y cubrió su rostro con el brazo. Todo empezó de nuevo. Podía ver el pisapapeles de cristal, uno de esos que cuando... Primera parte, la casa de los Marsden. Ningún organismo viviente puede seguir existiendo durante mucho tiempo en la realidad absoluta sin perder la razón. Hay quien supone que incluso las alondras y las cigarras sueñan. Hill House, un lugar que nadie asociaría precisamente con la cordura, se erguía sola sobre sus colinas reteniendo dentro de sí la oscuridad. Hacía 80 años que se mantenía así, y podía seguir haciéndolo durante otros 80 más. En su interior, las paredes conservaban su perfecta verticalidad, los ladrillos se unían con pulcritud, el suelo se mantenía firme y las puertas cerradas. El silencio se afirmaba pesadamente contra la madera y la piedra de Hill House, y cualquier cosa que por allí aparecía sola. Shirley Jackson, The Haunting of Hill House. Ben, 1. Tras sobrepasar Portland mientras se dirigía al norte por la autopista de peaje, Ben Mears había empezado a sentir en el vientre un cosquilleo de agitación nada desagradable. Era el 5 de septiembre de 1975 y el verano se complacía en una última y magnífica exuberancia. El verde estallaba en los árboles, el cielo era de un azul lejano y suave y más allá de la línea ferroviaria de Falmouth Ben distinguía a dos muchachos que andaban por un camino paralelo a la autopista con las cañas de pescar al hombro como si fueran carabinas. Pasó al carril de la derecha, disminuyó la velocidad al mínimo permitido en la autopista y empezó a buscar algo que activara su memoria. Al principio no encontró nada e intentó prevenirse contra una decepción casi segura. Entonces tenía 7 años. Hace 25 que corre el agua bajo los puentes. Los lugares cambian y la gente también, pensó. En aquella época la autopista 295 y sus 4 carriles no existían. Si uno quería ir a Portland desde Solar, tomaba la carretera 12 hasta Falmouth y desde allí la número 1. El tiempo no se había detenido. Basta de imbecilidades, se dijo. Pero era difícil pararse. Era difícil decir basta cuando una gran sa con el manillar levantado le adelantó súbitamente con un rugido por el carril de la izquierda. Iba conducida por un muchacho en camiseta de deporte mientras una chica vestida con una chaqueta de tela roja y enormes gafas de sol ocupaba el asiento trasero. La aparición fue inesperada y la reacción de Ben excesiva, pisó el pedal del freno a fondo y apoyó ambas manos en el claxon. La motocicleta aceleró arrojando un eructo de humo azul por el tubo de escape, y la chica se giró para apuntarle con un dedo. Mientras volvía a aumentar la velocidad, Ben deseó fumar un cigarrillo. Le temblaban un poco las manos. La motocicleta, que avanzaba como un rayo, ya casi se había perdido de vista. Los muchachos, condenados muchachos. Los recuerdos recientes se agolpaban en él y Ben los apartó. Hacía 2 años que no había montado en una motocicleta y no pensaba volver a hacerlo jamás. Un destello rojo le hizo mirar hacia la derecha y al volver la vista sintió una oleada de placer y gratitud. A lo lejos, sobre una colina que se elevaba más allá de un campo de plantas forrajeras, se levantaba un enorme granero rojo con el techo pintado de blanco. Incluso desde esa distancia se podía distinguir cómo resplandecía el sol en la veleta colocada sobre el techo. Estaba allí en aquel entonces y allí seguía exactamente con el mismo aspecto. Tal vez, después de todo, las cosas mejorarían. Los árboles volvieron a ocultar el granero. A medida que la carretera se acercaba a Cumberland el entorno se hacía cada vez más familiar. Atravesó el río, donde de niños solían ir a pescar. Divisó al pasar un fugaz panorama de Cumberland por entre los árboles. Se veía la torre de elevación de aguas de Cumberland con su enorme letrero pintado en un costado, conservad el verdor de Maine. Tía Cindy había dicho siempre que alguien debería escribir debajo, y traer dinero. Su inicial sensación de exaltación se intensificó y Ben empezó a acelerar esperando distinguir el cartel indicador. Unos 8 kilómetros después apareció ante sus ojos. Estaba pintado de un verde luminoso que destellaba a la distancia, Ruta 12 Jerusalem Slot Cumberland CTR. Una súbita oscuridad se abatió sobre él amortiguando su euforia como cuando se echa arena sobre el fuego.
Estos episodios se habían hecho frecuentes desde la época gris de su vida. Su mente quería pronunciar el nombre de Miranda, pero Ben no se lo permitió. Estaba acostumbrado a mantener a raya sus malos pensamientos. Sin embargo, esta vez no pudo hacer nada contra la sensación que se apoderó de él con una fuerza tan salvaje que lo atemorizó. ¿Qué pretendía volviendo a un pueblo donde había vivido 4 años, cuando era niño, con el deseo de recuperar algo ya irrevocablemente perdido? ¿Qué magia esperaba encontrar deambulando por unas calles que había recorrido antaño y que probablemente estarían asfaltadas, niveladas, señalizadas y atestadas de latas de conserva desechadas por los turistas? La magia habría desaparecido, tanto la negra como la blanca. Todo se había ido por el vertedero de basura esa noche, cuando él perdió el control de la motocicleta y después apareció el camión amarillo, cada vez más y más grande, y el alarido de su mujer, Miranda, que de pronto se cortó irrevocablemente cuando a la derecha vio la salida y durante un momento Ben pensó en pasar de largo, en seguir hacia Chamberlain o Lewiston, detenerse allí para comer y después dar la vuelta para regresar. ¿Pero regresar a dónde? ¿A casa? No pudo reprimir una sonrisa. Si alguna vez se había sentido en casa, había sido aquí. Aunque no hubieran sido más de 4 años, sin duda era aquí. Puso el intermitente, disminuyó la velocidad del Citroën y subió por la rampa. A punto de llegar a la cima, a la parte donde la rampa de la autopista se unía a la carretera 12, que al acercarse más a la ciudad se llamaba Joindner Avenue, levantó la vista hacia el horizonte. Lo que allí vio le obligó a frenar violentamente. El Citroën se detuvo con un estremecimiento. Los árboles, pinos y abetos en su mayoría, se elevaban en una suave pendiente hacia el este y daban la impresión de amontonarse en el cielo hasta donde alcanzaba la vista. Desde su posición no se distinguía el pueblo, nada más que los árboles y, en la distancia, el ángulo agudo del techo a 2 aguas de la casa de los Marsden. Ben se quedó mirándola fascinado. Con rapidez calidoscópica, encontradas emociones asomaron a su rostro. «Sigue aquí», murmuró en voz alta. «Por Dios». Al mirarse los brazos comprobó que se le había puesto carne de gallina. 2. Evitó pasar deliberadamente por el pueblo, atravesó Cumberland para después volver a Salesloe desde el oeste por Burns Road. Se quedó atónito al ver lo poco que habían cambiado las cosas. Había algunas casas nuevas, que Ben no recordaba, una posada, la de Dell, en el límite del pueblo y un par de canteras de grava nuevas. Habían talado buena parte del bosque, pero la vieja señal de hojalata que indicaba el camino hacia el vertedero de basuras del pueblo seguía en su lugar. En cuanto al piso, estaba aún sin asfaltar, lleno de baches e irregularidades. Por la abertura que quedaba entre los árboles, allí donde las torres de los cables de alta tensión de la central eléctrica de Maine corrían de noroeste a sudeste, Ben alcanzó a ver Schoolyard Hill. La granja de los Griffin seguía existiendo. Además, habían ampliado el granero. Ben se preguntó si seguirían embotellando y vendiendo la leche que producían. El eslogan que usaba era una vaca que sonreía bajo la marca de fábrica, Leche Rayo de Sol de Slash, Granjas Griffin. Sonrió al pensar en la cantidad de leche rayo de sol en que había bañado sus copos de cereales cuando vivía en casa de la tía Cindy. Giró a la izquierda para tomar Brooks Road, pasó junto a los portones de hierro forjado y la pared de piedra que rodeaba del cementerio de Harmony Hill y tras descender la abrupta pendiente empezó a subirla del otro lado, lo que se conocía en el pueblo como Marsden Hill. En la cima, los árboles se marchitaban a ambos lados de la carretera. A la derecha, la vista alcanzaba directamente hasta el pueblo, fue la primera visión que Ben tuvo de él. A la izquierda quedaba la casa de los Marsden. Se armó de valor y salió del automóvil. Todo seguía igual, sin diferencia alguna en lo más mínimo. Era como si lo hubiera visto ayer por última vez. El césped de las brujas crecía, libre y alto, en el jardín de delante, ocultando las viejas losas desniveladas por las heladas que conducían al porche. Allí cantaban, chirriantes, los grillos, y los saltamontes se elevaban en erráticas parábolas. La casa miraba hacia el pueblo. Era enorme y parecía desdibujada y vencida. Las ventanas descuidadamente cerradas le daban ese aspecto siniestro de todas las casas viejas que han pasado mucho tiempo vacías. La pintura se había descascarillado a la intemperie y toda la casa tenía un aspecto uniformemente gris.
Los temporales de viento habían arrancado muchas tejas y una densa nevada había hundido el ángulo oeste del techo principal dejándolo torcido. A la derecha, un destartalado cartel clavado sobre un poste advertía: prohibida la entrada. Ben sintió el impulso irresistible de adentrarse por ese camino lleno de malezas acosado por los grillos y saltamontes que se levantarían entre sus pies hasta subir al porche y, entre los postigos mal cerrados, espiar el vestíbulo o el salón. Quizá incluso tantearía la puerta principal y, si no estaba cerrada con llave, entraría. Tragó saliva y se quedó mirando la casa casi hipnotizado. Con estúpida indiferencia, el edificio le devolvía la mirada. Al recorrer el vestíbulo sentiría el olor del yeso húmedo y del empapelado podrido y vería escabullirse los ratones por las paredes. Todavía encontraría algunos objetos, tal vez un pisapapeles que guardaría en el bolsillo. Al final del vestíbulo, en vez de seguir hacia la cocina, podría doblar a la izquierda y subir por las escaleras sintiendo crujir bajo los pies el polvo de yeso que durante años había ido cayendo del techo. Había exactamente 14 escalones, pero el último era más pequeño que los anteriores, como si lo hubieran agregado para evitar el número fatídico. Al terminar de subir por la escalera uno se encuentra en el descanso y el pasillo da a una puerta cerrada. Y se avanza hacia ella, mirándola con suma atención, se aprecia el empañado picaporte de plata. Se alejó para no seguir viendo la casa mientras dejaba escapar el aire por la boca con un silbido. Todavía no. Más adelante tal vez, pero todavía no. Por ahora le bastaba con saber que todo seguía allí esperándole. Apoyó las manos en el capó del coche y se quedó mirando el pueblo. Allí podría averiguar quién administraba la casa de los Marsden y alquilarla. La cocina sería un lugar adecuado para escribir y podría poner un diván en el saloncito de delante. Pero no se dejaría llevar por el impulso de subir por las escaleras. No, a menos que fuera necesario. Subió al automóvil, lo puso en Susan, 1. Estaba sentado en un banco del parque cuando advirtió que la chica le observaba. Era una muchacha muy bonita. Llevaba un pañuelo de seda que le cubría el cabello, de un rubio luminoso. En ese momento estaba leyendo un libro, pero junto a ella había un bloc de dibujo y algo que parecía un lápiz carbón. Era martes 16 de septiembre, el primer día de clase, y el parque se había vaciado, mágicamente, de los visitantes más bulliciosos. Solo quedaban algunas madres con sus bebés y otros tantos ancianos sentados junto al monumento, además de la muchacha, inmóvil bajo la sombra protectora de un olmo viejo y retorcido. Al levantar la vista le vio y en su rostro se dibujó una expresión de sorpresa. Bajó la mirada hacia el libro, después volvió a mirar e hizo ademán de levantarse, pareció pensarlo 2 veces, por fin se levantó, pero volvió a sentarse. Ben se puso en pie y se dirigió hacia ella llevando en la mano su libro, una novela del oeste en edición de bolsillo. Hola, la saludó cordialmente. ¿Nos hemos visto antes? No, respondió la chica. Es decir, usted es Benjamin Mears, ¿no es cierto? Es cierto, confirmó Ben arqueando las cejas. La muchacha dejó escapar una risa, nerviosa, mirándole, por un momento, a los ojos, como si quisiera leer sus intenciones. Sin duda no estaba acostumbrada a hablar con los extraños que se encontraba en el parque. Me pareció que veía un fantasma, explicó ella mientras le mostraba el libro que tenía en la falda. Ben alcanzó a ver que entre las tapas había un sello, Biblioteca Pública de Jerusalén Lot. El libro era Danza Aérea, su segunda novela. La chica le mostró la fotografía que aparecía en la solapa de la contratapa, tomada hacía ya 4 años. La cara de Ben tenía un aire juvenil y tremendamente serio, los ojos eran como diamantes negros. De tan triviales comienzos arrancan las dinastías, comentó Ben. Aunque sus palabras eran una broma sin intención, quedaron extrañamente suspendidas en el aire como una profecía, formulada al descuido. Tras ellos, varios chiquillos que apenas sabían andar chapoteaban alegremente en la pequeña piscina y una de las madres advertía a Roddy que no columpiara tan alto a su hermanita. Esta ascendía en su columpio como una flecha, gozosa, con la falda al viento como intentando alcanzar el cielo. Fue un momento que Ben recordaría a lo largo de los años, como si le hubieran cortado una porción especial de la tarta del tiempo. Si entre 2 personas no se produce nada especial, un instante como ese se pierde en el naufragio general de la memoria. En ese momento la muchacha rió y le ofreció el libro. ¿Quiere dedicármelo? Pero es de la biblioteca.
Lo compraré para reponerlo. Ben sacó un lápiz del bolsillo, abrió el libro por la primera hoja y preguntó, ¿cómo se llama? Susan Norton. Sin pensar, Ben escribió rápidamente, para Susan Norton, la chica más bonita del parque, afectuosamente, Ben Mears. Bajo su firma anotó la fecha. Ahora no tendrá más remedio que robarlo, le dijo mientras se lo devolvía. Lamentablemente Danza Aérea está agotado. Haré que uno de esos expertos en conseguir libros agotados que hay en Nueva York me consiga un ejemplar. Susan dudó un momento y esta vez sus ojos se detuvieron en los de Ben. Es un libro extraordinario. Gracias. Cada vez que lo cojo y le echo un vistazo, no entiendo cómo pueden haberlo publicado. ¿Y suele cogerlo a menudo? Sí, pero estoy tratando de no hacerlo más. Ella le miró sonriendo. Los dos rieron y la situación les pareció más natural. Después él se sorprendería cada vez que pensara en la facilidad con que había sucedido todo. La idea le incomodaba. Le obligaba a pensar en un destino que no solo era ciego, sino que estaba provisto de una visión consciente y poderosísima empeñada en triturar a los indefensos mortales entre las grandes piedras del molino del universo para fabricar algún pan ignoto. Leí también La hija de Conway y me encantó. Supongo que es lo que le dicen continuamente. No. Muy pocas veces, respondió con sinceridad Ben. A Miranda también le gustaba La hija de Conway, pero casi todos sus amigos se habían mostrado indiferentes y la mayor parte de los críticos se habían ensañado con el libro. Nadie podía confiar en la crítica actual. Las obras con argumento ya no se usaban, la moda era la masturbación. Pues a mí me gustó, insistió Susan. ¿Ha leído la última? Adelante, dijo Billy. Todavía no. La señorita Cogan, la del drugstore, dice que es bastante fuerte. Pero si es casi puritano, protestó Ben. El lenguaje es áspero, pero cuando se describen muchachos del pueblo y sin mucha educación, no se puede. Oye, ¿puedo invitarte a tomar un helado o algo así? Yo estaba pensando en tomar uno. Por tercera vez, Susan observó sus ojos. Después su sonrisa iluminó su rostro, cálidamente. Sí, me encantaría. Los de la tienda de Spencer son fantásticos. Así fue como empezó todo. 2. ¿Es esa la señorita Cogan? Ben lo preguntó en voz baja sin dejar de mirar a la mujer alta y delgada que llevaba un delantal de nylon rojo sobre su uniforme blanco. El cabello, con algunos reflejos azules, estaba marcado en una sucesión de ondas que parecían escalones. La misma. Tiene una carretilla que lleva a la biblioteca todos los jueves por la noche. Hace reservas de libros a montones y vuelve loca a la señorita Starcher. Estaban sentados en los taburetes tapizados de cuero rojo del bar. Ben sorbía un helado de chocolate con soda y Susan uno de fresa. El local de Spencer también hacía las funciones de estación local de autobuses y desde donde ellos estaban se veía, más allá de una decrépita y anticuada arcada, la sala de espera, en la que un muchacho con uniforme azul de las Fuerzas Aéreas esperaba de pie con aire sombrío y la maleta colocada entre los pies. No parece sentirse muy alegre, ¿verdad? Señaló Susan siguiendo la mirada de Ben. Supongo que se le acabó el permiso, conjeturó él. Y pensó, ahora me preguntará si hice el servicio militar. Uno de estos días, dijo ella en cambio, tomaré el autobús de las 10:30 y... Adiós, Salem Lot. Tal vez me marche con un aspecto tan triste como el de este chico. ¿A dónde irás? Supongo que a Nueva York. Quiero comprobar de una vez si puedo valerme sola. ¿Y aquí, qué es lo que va mal? ¿En Solar? Oh, esto me encanta. Pero tengo problemas con mis padres, ¿sabes? Es como si estuvieran siempre leyendo por encima de mi hombro. Un fastidio. En realidad, no es un pueblo muy adecuado para una chica que quiere llegar a algo. Se encogió de hombros e inclinó la cabeza para sorber su pajita. Tenía el cuello tostado con los músculos bellamente dibujados. Llevaba una camisa estampada, de colores, que dejaba adivinar una hermosa figura. ¿Y qué clase de trabajo buscarías?, preguntó Ben. La chica se encogió de hombros otra vez. Tengo una licenciatura en artes por la Universidad de Boston que, en realidad, tiene menos valor que el diploma que me dieron para certificar mi graduación. Apenas sirve para situarme en la categoría de los idiotas educados. Ni siquiera me prepararon para decorar una oficina.
Algunas de las chicas que fueron conmigo a la escuela secundaria ocupan ahora estupendos puestos de secretaria, pero yo nunca fui capaz de escribir a máquina más de 30 pulsaciones por minuto. ¿Qué posibilidades tienes? Bueno, tal vez una editorial, respondió ella con vaguedad. O alguna revista, publicidad, no sé. Son lugares donde siempre puede haber algo para una persona que sabe dibujar. Y yo sé hacerlo. Tengo una carpeta. ¿Tienes alguna oferta?, preguntó suavemente Ben. No, eso no, pero a Nueva York no se puede ir sin tener ofertas. Créeme. No harías más que gastar zapatos. Supongo que sabes lo que dices, sonrió Susan con inquietud. ¿Has vendido algo en esta zona? De pronto, ella se rió. Oh, sí. La venta más importante que he hecho hasta hoy fue a la Cinex Corporation. Abrieron una sala cinematográfica nueva en Portland y me compraron 12 cuadros para colgar en la entrada. Cobré $700 y con eso pagué la entrada de mi coche. Deberías pasar una semana en un hotel de Nueva York, le aconsejó Ben, para visitar todas las revistas y editoriales posibles con tu carpeta. Pero procura concertar las entrevistas con 6 meses de antelación para que los editores y los encargados de personal no tengan cubierta su agenda. Y por Dios, no vayas a una gran ciudad simplemente a probar suerte. ¿Y qué hay de ti?, preguntó Susan mientras dejaba la pajita para empezar a comer el helado con la cuchara. ¿Qué estás haciendo en la próspera comunidad de Jerusalem Lot, Maine, población de 1.300 habitantes? Trato de escribir una novela, respondió Ben encogiéndose de hombros. Al instante, la emoción iluminó el rostro de Susan. Aquí, en Solar. ¿Una novela? ¿Sobre qué? ¿Por qué en este pueblo? ¿Estás? Ben la miró con seriedad y dijo, se te está cayendo el helado. Disculpa. Con una servilleta enjugó la base de su vaso. No pretendía ser curiosa. En general, no soy entremetida. No es necesario que te disculpes, la tranquilizó Ben. A todos los escritores les gusta hablar de sus libros. A veces, cuando estoy en la cama, imagino una entrevista con Playboy. Pero es una pérdida de tiempo. Solo entrevistan a los autores cuyos libros se venden muy bien. El muchacho del uniforme de las Fuerzas Aéreas se levantó. Un autocar Greyhound se acercaba al apeadero haciendo resoplar los frenos de aire. De niño viví 4 años en las afueras de Salem Lot, en Burns Road. Burns Road. Ahora ya no queda nada allí, salvo los pantanos y un pequeño cementerio, Harmony Hill. Vivía con mi tía Cindy, Cynthia Stevens. Mi padre murió y mi madre tuvo una especie de descalabro nervioso, así que me mandó a casa de mi tía Cindy mientras ella se reponía. Tía Cindy me montó en un autobús para que volviera a Long Island junto a mi madre un mes después del gran incendio. Ben se miró en el espejo que había detrás de la barra. ¿Y yo, qué? Había venido llorando en el autobús al separarme de ella, volví llorando al alejarme de tía Cindy y de Salem Lot. ¡Qué casualidad! Yo nací el año del incendio, contestó Susan. Fue lo más importante que ha sucedido jamás en este pueblo y yo no me enteré. Así pues eres unos 7 años mayor de lo que pensé en el parque, calculó Ben riendo. ¿De veras? Susan parecía encantada. Gracias. La casa de tu tía debió de quemarse. Sí, confirmó Ben. La verdad es que lo que ocurrió esa noche es uno de los recuerdos más claros que conservo. Vinieron unos hombres con extintores a la espalda y nos dijeron que teníamos que irnos. Fue muy emocionante. La tía Cindy se afanaba en recoger cosas para cargarlas en su automóvil. ¿Qué noche? Por Dios, ¿tenía seguro? No, pero la casa era alquilada y conseguimos cargar en el coche casi todas las cosas de valor, salvo el televisor. Lo intentamos, pero no pudimos levantarlo del suelo. Era un Video King con pantalla de 7 pulgadas y un cristal de aumento sobre el tubo. Muy perjudicial para los ojos. De todas maneras no se veía más que un canal, con muchísimas canciones del oeste, información para granjeros y Kitty el payaso. ¿Y has vuelto aquí para escribir un libro? Sí, maravilló Susan. Ben tardó unos segundos en contestar. La señorita Cogan estaba abriendo cartones de cigarrillos para llenar el exhibidor colocado junto a la caja registradora. El farmacéutico, el señor Labree, paseaba como un fantasma detrás de su mostrador. Por su parte, el muchacho con uniforme de las Fuerzas Aéreas, de pie junto a la puerta del autobús, esperaba que el conductor volviera del cuarto de baño.
Sí, respondió finalmente, y se volvió a mirarla a la cara por primera vez. Era muy bonita, con cándidos ojos azules y frente alta, despejada y tostada por el sol. ¿Esta ciudad representa tu infancia?, le preguntó. Sí. En tal caso puedes entenderme. De niño estuve en Salem Lot y para mí es un pueblo lleno de fantasmas. Cuando regresaba, estuve a punto de pasar de largo por miedo de que fuera diferente. Aquí las cosas no cambian, afirmó Susan. No mucho. Yo solía jugar a la guerra con los chicos de Gardner en los pantanos. Y a los piratas junto al estanque. En el parque jugábamos a policías y ladrones y al escondite. Después de abandonar la casa de tía Cindy, mamá y yo lo pasamos bastante mal. Ella se suicidó cuando yo tenía 14 años, pero mucho antes se me había caído todo el polvo mágico. Lo que tuve de magia, lo tuve aquí y sigue estando aquí. El pueblo no ha cambiado tanto. Mirar por Pointe Avenue es como mirar a través de un delgado cristal de hielo, como el que se puede sacar de la cisterna del pueblo en noviembre. A través de él puedes mirar tu infancia, ondulante y brumosa. Hay lugares donde se pierde en la nada, pero la mayor parte sigue estando allí, intacta. Se detuvo, atónito. Había hecho un discurso. Hablas como en tus libros, dijo Susan fascinada. Jamás en mi vida había dicho algo así en voz alta, sonrió Ben. ¿Qué hiciste cuando tu madre murió? Anduve por ahí, fue su breve respuesta. Acaba el helado. Susan obedeció. Algunas cosas han cambiado, comentó al cabo de un momento. El señor Spencer murió. ¿Te acuerdas de él? Desde luego. Todos los jueves por la tarde, tía Cindy bajaba al pueblo para hacer la compra en la tienda de Crossen y me mandaba aquí para tomar una gaseosa de hierbas. Entonces no venían embotelladas, era verdadera gaseosa de Rochester. Mi tía me daba una moneda envuelta en un pañuelo. Cuando yo empecé a venir, ya no bastaba con una moneda. ¿Te acuerdas de lo que solía decir el señor Spencer? Ben se encorvó hacia adelante, retorció una mano como si la tuviera deformada por la artritis y esbozó una mueca con la boca simulando una especie de hemiplegia. La vejiga, susurró. Esas gaseosas os echarán a perder la vejiga, chicos. La risa de Susan se desgranó hacia el ventilador que giraba lentamente sobre sus cabezas. La señorita Cogan la miró con desconfianza. Perfecto. Solo que nosotros nos decía chiquillas. Los dos se miraron hechizados. Oye, ¿te gustaría ir al cine esta noche?, preguntó Ben. Me encantaría. ¿Cuál es el cine más próximo? Susan rió una vez más. Pues el Cinex de Portland. El que tiene la entrada decorada con los cuadros inmortales de Susan Norton. ¿Hay algún otro? ¿Qué clase de películas te gustan? Algo emocionante, con persecuciones en automóvil. Estupendo. ¿Recuerdas el Nordici? Ese estaba en el pueblo. Claro, pero lo cerraron en 1968. Yo solía ir con mis compañeras de la escuela secundaria. Cuando las películas eran malas, arrojábamos las cajas de caramelos a la pantalla. Y por lo general eran malas, agregó riendo. Solían poner esas viejas películas. Evocó Ben. El hombre cohete. El regreso del hombre cohete. Crash Callahan y el dios vudú de la muerte. En mi época ya no las ponían. ¿Qué pasó con el local? Ahora es la oficina de propiedades inmuebles de Larry Crockett, explicó Susan. Supongo que no pudo competir con el cine al aire libre de Cumberland ni con la televisión. Durante un momento permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El reloj de cada empresa de autocares señalaba las 10:45 de la mañana. Oye, prorrumpieron de pronto los dos al unísono, ¿te acuerdas? Se miraron, y esta vez la señorita Cogan los miró a los dos al oír estallar las risas. Hasta el señor Labré los miró. Estuvieron charlando 15 minutos más, hasta que Susan le dijo que tenía algunas cosas que hacer, pero que lo esperaría a las 7:30. Al separarse, ambos estaban maravillados de la facilidad y naturalidad con que sus vidas se habían encontrado. Ben regresó a pie por Pointe Avenue y se detuvo en la esquina de Brook Street a mirar distraídamente hacia la casa de los Marsden. Recordó que el gran incendio forestal de 1951 había llegado casi hasta el jardín de la casa antes de que cambiara la dirección del viento. Tal vez debería haberse quemado, pensó. Tal vez eso hubiera sido lo mejor. 3. Nolly Gardner salió del edificio municipal y se sentó en los escalones junto a Parkins Gillespie en el preciso instante en que Ben y Susan entraban juntos en la tienda de Spencer.
Parkins estaba fumando un palmol mientras se limpiaba las uñas amarillentas con un cortaplumas. «Ese tipo es el escritor, ¿no?», preguntó Nolly. «Sí. ¿Y la que estaba con él, Susie Norton?». «Así es». «Pues qué interesante», comentó Nolly mientras se ajustaba el cinturón del uniforme. La insignia de policía relucía de manera imponente sobre su pecho. Nolly había escrito a una revista policíaca para que se la enviaran. El pueblo no se ocupaba de proporcionar insignias a sus agentes de policía. Parkins también tenía una, pero la llevaba en la cartera. Era algo que Nolly jamás había podido entender. Claro, que en Solar todo el mundo sabía que él era el agente, pero había que tener en cuenta la tradición, había que tener en cuenta la responsabilidad. Cuando se estaba al servicio de la ley había que pensar en esas cosas. Nolly pensaba frecuentemente en ellas, aunque solo podía ser agente con dedicación parcial. A Parkins se le resbaló el cortaplumas y le lastimó la cutícula del dedo pulgar. «Mierda», masculló por lo bajo. «¿Crees que es de veras escritor, Park?». «Claro que sí. Aquí en la biblioteca hay 3 libros suyos». «¿Históricos o de ficción?». «De ficción», suspiró Parkins mientras dejaba el cortaplumas. «A Floyd Tibbets no le va a gustar que un tipo ande por ahí con su mujer». «No están casados», señaló Parkins, «y ella tiene más de 18 años. Pero a Floyd no le gustará». «Por mí, Floyd puede cagarse en el sombrero y ponérselo después», declaró Parkins. Aplastó el cigarrillo en el escalón, sacó del bolsillo una cajita de pastillas, guardó dentro la colilla y volvió a meter la caja en el bolsillo. «¿Dónde vive el escritor ese?», preguntó Nolly. «En casa de Eva», le informó Parkins mientras observaba minuciosamente la cutícula herida. «El otro día estuvo mirando la casa de los Marsden. Tenía una extraña expresión en la cara». «¿Extraña? ¿Qué quieres decir?». «Extraña, nada más». Parkins volvió a sacar los cigarrillos. Sobre su cara, el sol era tibio y barato. Después fue a ver a Larry Crockett. Quería alquilar la casa. ¿La casa de los Marsden? Sí. ¿Pero está loco? Podría ser. Parkins espantó una mosca de la pierna izquierda del pantalón y la observó mientras se alejaba, zumbando en la mañana soleada. El viejo Larry Crockett ha estado muy ocupado últimamente. Oí decir que vendió la tina del pueblo. En realidad, hace un tiempo que la vendió. ¿Qué? ¿La vieja lavandería? Ajá. ¿Pero para qué puede quererla alguien? No sé. Bueno. Nolly se levantó y volvió a ajustarse el cinturón. «Me parece que voy a dar una vuelta por el pueblo». «De acuerdo», aprobó Parkins, mientras encendía otro cigarrillo. «¿Quieres venir?». «No, me quedaré un rato aquí sentado». «Muy bien. Hasta luego». Nolly bajó por los escalones mientras se preguntaba, no por primera vez, cuándo se decidiría Parkins a jubilarse para que él, Nolly, pudiera tener el trabajo con dedicación exclusiva. ¿Cómo demonios se podían investigar crímenes ahí sentado en los escalones del ayuntamiento? Parkins le vio alejarse con una vaga sensación de alivio. Nolly era buen muchacho, pero tremendamente ansioso. Sacó el cortaplumas del bolsillo, lo abrió y empezó de nuevo a recortarse las uñas. 4. Jerusalem Lot se incorporó al territorio nacional en 1765. 200 años más tarde celebró el bicentenario con fuegos artificiales y una procesión por el parque, durante la cual una chispa incendió el vestido de princesa india de la pequeña Debbie Forrester, y Parkins Gillespie tuvo que poner a la sombra a 6 tipos por emborracharse en la vía pública, es decir 50 años antes de que Maine se convirtiera en uno de los estados de la Unión como resultado del compromiso de Missouri. El pueblo debía su extraño nombre a un suceso bastante trivial. Uno de los primeros residentes en la zona era un granjero larguirucho y hosco llamado Charles Belknap Tanner, que criaba cerdos. Una de las marranas más grandes se llamaba Jerusalem. Un día, a la hora de alimentar a los animales, Jerusalem salió del corral, escapó hacia el bosque inmediato y allí se volvió salvaje y agresiva. Años más tarde, para ahuyentar a los chiquillos de su propiedad, Tanner seguía inclinándose sobre el portón y graznándoles con el ominoso tono de un cuervo: «No os metáis en el solar de Salem, si no queréis acabar destripados». La advertencia pasó a la historia y el nombre también. El episodio no demuestra gran cosa, a no ser que en Estados Unidos de Norteamérica hasta los cerdos puedan aspirar a la inmortalidad. La calle principal, llamada de un principio Portland Post Road, recibió en 1800 el nombre de Elias Hoyntner. Hoyntner,
que había sido miembro de la Cámara de Representantes durante 6 años, hasta su muerte, que fue causada por la sífilis cuando tenía 58, era lo más semejante a un personaje de que podía vanagloriarse Saleh-Lot, excepción hecha de Salem, la marrana, y de Pearland Boots, que en 1907 escapó a la ciudad de Nueva York para convertirse en una de las Sheffield Girls. Brook Street atravesaba Jointner Avenue por el centro, mismo y en ángulo recto. El municipio como tal era casi circular, aunque un poco achatado hacia el este, donde el límite eran los meandros del río Royal. Vistas en un mapa, las dos calles principales daban al pueblo un aspecto muy semejante al de una mira telescópica. El cuadrante noroeste de la mira correspondía a North Jerusalem, el sector más densamente forestado del pueblo. Eran las tierras altas, aunque no le habrían parecido muy altas a nadie, salvo quizá a alguien procedente del medio oeste. Las viejas y fatigadas colinas, surcadas de antiguos caminos para el transporte de madera, descendían suavemente hacia el pueblo y en la última de las pendientes se levantaba la casa de los Marsden. Buena parte del cuadrante noreste era tierra abierta dedicada al cultivo de alfalfa y otras plantas forrajeras. Por ahí corría el río Royal, un viejo río que había erosionado profundamente sus riberas hasta casi el nivel del lecho. Pasaba bajo el puentecillo de madera de Brook Street y se alejaba hacia el norte en amplios arcos relucientes hasta penetrar en la zona próxima al límite norte del municipio, donde la delgada capa de sierra se extendía sobre cimientos de sólido granito. Allí, el río había tallado en la piedra acantilados de 15 metros en un trabajo de millones de años. Los chiquillos llamaban al lugar el Salto del Borracho, porque algunos años atrás Tony Rathbun, el hermano borracho de Virge Rathbun, se había caído por el borde mientras buscaba un lugar para pasar. El Royal desembocaba en el contaminado río Androscoggin, pero el Royal jamás había estado contaminado. La única industria de que hubiera podido jactarse Saleh-Lot era un aserradero, cerrado desde hacía muchos años. En los meses de verano, eran un espectáculo habitual los pescadores que lanzaban sus cañas de pescar desde el puente de Brook Street. El día en que no se podía sacar algo del Royal era un día excepcional. El cuadrante sudeste era el más bonito. El suelo volvía a elevarse, pero allí no se veían los desagradables rastros del incendio ni la superficie de la tierra arrasada y agostada que era el legado del fuego. A ambos lados de Griffin Road, la tierra era propiedad de Charles Griffin, dueño de la granja lechera más importante al sur de Mechanic Falls, y desde Schoolyard Hill se alcanzaba a ver el enorme establo de Griffin con su tejado de aluminio que resplandecía al sol como un heliógrafo monstruoso. En la zona había otras granjas y muchas casas en las que vivían empleados administrativos y de oficinas que todos los días viajaban en tren a Portland o a Lewiston. A veces, en el otoño, uno podía detenerse en lo más alto de Schoolyard Hill para aspirar la aromática fragancia de los campos al quemarse y distinguir como un juguete el camión de los bomberos, voluntarios de Salem-Lot, pronto a intervenir si alguna de las fogatas amenazaba con descontrolarse. El pueblo había aprendido la lección de 1951. La parte del sudoeste era la que habían empezado a ocupar los remolques y casas rodantes, formando algo parecido a un cinturón de asteroides extraurbano. Con ellos, habían aparecido también sus huellas características, montones de coches desechados, neumáticos colgados de cuerdas deshilachadas, latas de cerveza vacías que brillaban junto al camino, andrajos lavados y puestos a secar en cuerdas tendidas entre postes improvisados, el denso olor de cañerías conectadas con cuartos de baño instalados a la ligera. Las casas de vender eran muy parecidas a chabolas, pero en casi todas ellas se elevaba una resplandeciente antena de televisión. La mayoría eran receptores en color comprados a crédito en Grants o en Sears. El patio de cada uno de los remolques estaba por lo general repleto de chiquillos, juguetes, trineos, patines y motocicletas. En algunos casos, las caravanas estaban bien cuidadas, pero en la mayoría parecía que sus dueños pensaran que la prolijidad fuera demasiada molestia. La maleza y el pasto crecían hasta la altura de la rodilla. Cerca del límite del pueblo, donde Brook Street empezaba a llamarse Brook Road, estaba la posada de Dell. Los viernes tocaba un conjunto de rock and roll y los sábados una banda de música country. Para la mayoría de los vaqueros de la localidad y sus chicas, era el lugar donde ir en busca de una cerveza o de una pelea. La mayor parte de las líneas telefónicas eran compartidas entre 2, 4 o 6 abonados, de manera que la gente tenía siempre de qué hablar.
En todos los pueblos pequeños los escándalos se cuecen siempre a fuego lento en el hornillo de atrás, como el cocido de la abuela. La mayor parte de los escándalos se originaban en el ven, pero de vez en cuando alguien con una posición social más elevada aportaba algo a la olla común. El pueblo se gobernaba por asamblea popular, y aunque desde 1965 se hablaba de elegir un consejo municipal que se reuniera 2 veces al año para estudiar el presupuesto, la idea no había llegado a cuajar. El pueblo no crecía con la rapidez suficiente para que las costumbres ancestrales resultaran verdaderamente incómodas, aunque más de un recién llegado levantaba con exasperación los ojos al cielo ante esa indigesta democracia que alzaba las manos para votar. Había 3 funcionarios selectivos: el alguacil de la ciudad, que se ocupaba de los pobres; un empleado municipal, para sacar la matrícula del coche había que ir al extremo de Taggart Stream Road y desafiar a 2 perros que andaban sueltos por el patio; y el encargado de asuntos escolares. El cuerpo de bomberos voluntarios recibía una paga simbólica de $300 anuales, pero en realidad era más bien un club social para ancianos jubilados, que durante la temporada de quema de rastrojos se divertían bastante y se dedicaban a charlar alrededor del camión durante el resto del año. No había departamento de obras públicas porque el agua corriente, el gas, las cloacas y la electricidad no eran servicios públicos. Las torres de alta tensión atravesaban el municipio en diagonal, de noroeste a sudeste, abriendo en el bosque una enorme brecha de 45 metros de ancho. Una de las torres se elevaba cerca de la casa de los Marsden, recortándose sobre ella como un centinela. La información que tenía Salem Lot acerca de guerras, incendios y crisis gubernamentales provenía principalmente de los noticieros de Walter Cronkite por televisión. Aunque claro, todo el mundo sabía que al muchacho de los Potter lo habían matado en Vietnam y que el hijo de Claude Bowie, después de pisar una mina, había vuelto con un pie de metal, pero le habían dado un trabajo como ayudante de Ken Danles en la oficina de correos, de modo que eso estaba perfectamente arreglado. Los chicos llevaban el cabello más largo que sus padres y no se lo peinaban con tanto cuidado, pero ya nadie les prestaba atención. Cuando en la escuela secundaria abandonaron el uniforme, Aggie Curtis escribió una carta al Ledger de Cumberland, pero hacía años que Aggie escribía cartas a ese periódico todas las semanas, principalmente sobre los peligros del alcohol y sobre la maravilla de aceptar a Jesucristo en su corazón como Salvador. Algunos de los chicos tomaban drogas. En agosto, el juez O'Ker impuso a Frank, el hijo de Horace Kilby, una multa de $50, aunque le permitió pagarla con lo que sacaba repartiendo periódicos a domicilio. Pero el mayor problema era el alcohol. Desde que la edad para consumir bebidas alcohólicas se fijó en 18 años, eran muchos los chicos que pasaban las horas en el bar de Dell. Después volvían a sus casas conduciendo a toda velocidad, como si quisieran pavimentar el camino con goma, y de vez en cuando alguno se mataba. Como cuando Billy Smith se estrelló contra un árbol en Deep Cut Road a casi 150 km/h y se mató junto con su chica, Laverne Dube. De no haber sido por estas cosas, el conocimiento de los tormentos por los que atravesaba el país no habría sido más que académico en Salem Lot. Allí, el tiempo transcurría de forma diferente. En un pueblecito tan simpático no podía suceder nada demasiado malo. 5. Ann Norton estaba planchando cuando su hija irrumpió en la casa con una bolsa de comestibles, puso ante sus ojos un libro que tenía en la solapa la fotografía de un hombre de rostro delgado y empezó a hablar. «Espera un momento», le dijo Ann. «Baja el volumen del televisor y cuéntame». Susan estranguló la voz de Art Fleming, que desparramaba miles de dólares desde su programa, y le contó a su madre que había conocido a Ben Mears. La señora Norton tuvo cuidado de hacer pausados gestos de asentimiento y simpatía a medida que se desarrollaba el relato, pese a las luces amarillas de advertencia que se encendían en su cabeza siempre que Susan hablaba de un muchacho nuevo o un hombre. En realidad, se le hacía difícil pensar que Susie ya tenía la edad suficiente para que fueran hombres. Pero las luces de hoy eran un poco más intensas. «Parece interesante», comentó mientras ponía sobre la tabla de planchar otra de las camisas de su marido. «Estuvo realmente simpático», afirmó Susan. «Muy natural». «Ay, mis pies», se quejó la señora Norton. Dejó la plancha en el portaplancha, donde silbó ominosamente, y se acomodó en la mecedora situada junto a la amplia ventana. Tomó un Parliament del paquete que estaba sobre la mesita de café y lo encendió. «¿Estás segura de que es un muchacho serio?»,
¿Susie? Susan sonrió un poco a la defensiva. Claro que estoy segura. Tiene el aspecto, no sé, de un profesor universitario o algo así. Dicen que el bombero loco tenía aspecto de jardinero. Evocó reflexivamente su madre. Bosta de ciervo, respondió alegremente Susan. Era una expresión que siempre irritaba a su madre. Déjame ver el libro. Tendió una mano para cogerlo. Mientras se lo daba, Susan recordó repentinamente la escena de la violación homosexual en la prisión. Danza aérea, dijo con aire meditabundo Ann Norton, y empezó a pasar distraídamente las páginas. Susan esperaba, resignada. Su madre lo encontraría. Como siempre. Las ventanas estaban abiertas y una brisa ociosa rizaba las cortinas amarillas de la cocina, que su madre insistía en llamar despensa como si vivieran en medio de las comodidades de la clase alta. Era una hermosa casa, maciza, de ladrillo, un poco difícil de calentar en invierno pero fresca como una gruta durante el verano. Estaba situada en una ligera elevación al término de Brook Street y desde la ventana frente a la cual estaba sentada la señora Norton se podía ver todo el pueblo. El panorama no solo era agradable, sino incluso espectacular en invierno, con el paisaje amplio y brillante de la nieve inmaculada y de los edificios desdibujados por la distancia, que arrojaba a los campos nevados largas sombras amarillas. Me parece que leí un comentario sobre el libro en el periódico de Portland. No era muy bueno. Pues a mí me gusta, anunció Susan con firmeza. Y me gusta él. Es posible que a Floyd también le guste, comentó la señora Norton. Deberías presentarles. Susan sintió una verdadera punzada de cólera que la consternó. Creía que ella y su madre habían dejado atrás las últimas tormentas de la adolescencia y sus secuelas, pero estaba equivocada. Las dos reanudaron la vieja discusión en la que la identidad de Susan debía luchar contra la experiencia y las creencias de su madre. Ya hemos hablado de Floyd, mamá, y tú sabes que eso no era nada serio. El periódico también decía que había unas escenas bastante espeluznantes en la prisión. Cosas entre muchachos, mamá, por el amor de Dios. Susan cogió uno de los cigarrillos de su madre. No tienes por qué usar el nombre de Dios en vano, señaló la señora Norton imperturbable. Le devolvió el libro y tiró la ceniza del cigarrillo en un cenicero de cerámica que tenía la forma de un pez. Se lo había regalado una de sus amigas de la Asociación de Beneficencia y a Susan siempre le había irritado sin que pudiera saber exactamente el motivo. Tal vez porque había algo obsceno en eso, de echar ceniza en la boca de una perca. Voy a guardar los comestibles, dijo Susan, y se levantó. La señora Norton volvió a insistir en voz baja. Solo me refería a que si tú y Floyd Tibbets vais a casaros. La irritación aumentó hasta convertirse en la antigua cólera punzante. Pero por Dios, ¿cómo se te ha ocurrido semejante idea? ¿Alguna vez te he dicho que pensaba casarme? Yo suponía. Pues, suponías mal, interrumpió Susan con ardor y faltando un poco a la verdad. Hacía ya unas semanas que trataba de desanimar gradualmente a Floyd. Suponía que cuando una sale con el mismo muchacho durante 1 año y medio, prosiguió, suave e implacable su madre, eso debe de significar que las cosas han llegado a un punto en que ya no se limitan a cogerse de las manos. Floyd y yo somos algo más que amigos, confirmó tranquilamente Susan para que su madre sacara la conclusión que quisiera. Una conversación no formulada quedó pendiente entre ellas. ¿Te has acostado con Floyd? Eso a ti no te importa. ¿Qué significa para ti ese Ben Mears? Eso a ti no te importa. A ver si te entusiasmas con él y haces alguna tontería. Eso a ti no te importa. Pero es que te amo, Susie. Papá y yo te queremos mucho. Y para eso no había respuesta. Por eso era urgente Nueva York o cualquier otra cosa. Finalmente, uno siempre terminaba por estrellarse contra las tácitas barricadas de ese amor, como si fueran las paredes acolchadas de una celda. La verdad del amor de sus padres hacía que fuera imposible mantener una discusión en la que pudieran plantear posiciones y despojaba de sentido a cuanto había sucedido antes de que comenzasen a no estar de acuerdo. Bueno, dijo suavemente la señora Norton. Apagó el cigarrillo en la boca de la perca y lo dejó en la barriga. Voy a mi habitación, dijo Susan. Está bien. ¿Podré leer el libro cuando lo termines? Si quieres. Me gustaría conocerle, expresó la señora Norton. Susan separó las manos encogiéndose de hombros. ¿Volverás tarde esta noche? No lo sé. ¿Qué le digo a Floyd Tibbets si llama? El enojo volvió a apoderarse de Susan. Dile lo que quieras, hizo una pausa.
Es lo que harás de todos modos. Susan. La muchacha subió por las escaleras sin mirar hacia atrás. La señora Norton permaneció donde estaba mirando por la ventana hacia el pueblo, pero sin verlo. En el piso de arriba se oyeron los pasos de Susan y después el chirrido del caballete al correrlo. Se levantó y se puso otra vez a planchar. Cuando pensó que Susan estaría totalmente sumergida en su trabajo, aunque no fue más que una idea apenas consciente en un rincón de su mente, se dirigió al teléfono de la despensa y llamó a Mabel Wertz. Durante la conversación comentó que Susan le había contado que un escritor famoso estaba en el pueblo. Mabel resopló y dijo: claro, te referirás al hombre que escribió La hija de Conway, y la señora Norton asintió. Mabel añadió que eso no era escribir sino pura y simplemente hacer libros pornográficos. La señora Norton le preguntó si el escritor estaba alojado en un motel. En realidad, se alojaba en el pueblo, en la casa de Eva, la dueña de la única pensión de la localidad. Se sintió profundamente aliviada. Eva Miller era una viuda decente que no se andaba con rodeos. Sus normas respecto a subir mujeres a las habitaciones eran simples y estrictas. Si es su madre o su hermana, de acuerdo. Si no, se pueden sentar en la cocina. Y sobre eso no había discusiones. 15 minutos más tarde, después de disimular sagazmente su principal objetivo hablando de otros chismorreos, la señora Norton cortó la comunicación. Susan, pensaba mientras volvía a la tabla de planchar. Oh, Susan, lo único que quiero es lo mejor para ti. ¿No puedes comprenderlo? 6. No era demasiado tarde, apenas un poco más de las 11, cuando volvían de Portland en el coche por la carretera 295. El límite de velocidad después de salir de los suburbios de Portland era de 110 kilómetros. Ben lo respetó. Los faros del Citroën perforaban limpiamente la oscuridad. A los dos les había gustado la película, pero se mostraban cautos, como sucede con personas que están tanteando mutuamente sus límites. De pronto, Susan recordó la pregunta de su madre. ¿Dónde te alojas?, inquirió. ¿O has alquilado algo? Tengo una habitación pequeña en el tercer piso de la pensión de Eva, en Railroad Street. Pero es espantoso. Allí arriba debe de hacer un calor horrible. A mí me gusta el calor, explicó Ben. No me molesta para trabajar. Me quito la camisa, enciendo la radio y me bebo una buena dosis de cerveza. He estado escribiendo unas 10 páginas por día. Además, hay algunos chiflados interesantes. Y cuando por fin uno sale al porche a respirar la brisa, es el paraíso. De todas formas, protestó Susan no muy convencida. Pensé en alquilar la casa de los Marston, comentó Ben con aire despreocupado, y hasta fui a informarme, pero la habían vendido. ¿La casa de los Marston?, se asombró Susan. Te equivocas de lugar. En absoluto. La que está en la primera colina, al noroeste del pueblo. En Brooks Road. ¿La han vendido? Pero ¿quién demonios? Lo mismo pensé yo. Más de una vez me han acusado de estar un poco loco y, sin embargo, yo solo pensaba en alquilarla. El agente de la inmobiliaria no quiso decir nada. Parecía guardar un tremendo secreto. Tal vez sea algún forastero que quiera convertirla en residencia de veraneo, conjeturó Susan. Pero en cualquier caso, es una locura. Una cosa es restaurar un lugar, y a mí me encantaría intentarlo, pero eso no tiene restauración posible. Cuando yo era pequeña ya era una ruina. Ben, ¿por qué pensaste en vivir allí? ¿Has entrado alguna vez, Susan? No, pero en cierta ocasión me atreví a mirar por la ventana. ¿Y tú, has entrado? Sí, una vez, respondió Ben. Es un lugar escalofriante, ¿verdad? Los dos se quedaron en silencio pensando en la casa de los Marston. Era una actividad nostálgica que no tenía el matiz romántico de las otras. El escándalo y la violencia relacionados con la casa se habían producido antes de que ellos nacieran, pero las ciudades pequeñas no olvidan fácilmente y transmiten sus horrores de generación en generación. La historia de Hubert Marston y su mujer, Birdie, era lo más parecido a un secreto turbio que se guardaba en los anales del pueblo. Hubie había sido presidente de una gran compañía de camiones de Nueva Inglaterra en la década de los 20. Una compañía de la que muchos comentaban que obtenía sus más suculentos beneficios después de medianoche, introduciendo en Massachusetts whisky procedente de Canadá. Tras hacer fortuna, él y su mujer se retiraron a Salem Lot en 1928 y perdieron buena parte de su dinero. Nadie, ni siquiera Mabel Wertz,
sabía exactamente cuánto, en el crack bursátil de 1929. Durante los 10 años transcurridos entre la crisis y la ascensión de Hitler al poder, Marsden y su mujer vivieron en su casa como ermitaños. Solo se les veía los miércoles por la tarde, cuando iban al pueblo a hacer sus compras. Larry Pleod, que en aquellos años era el cartero, contaba que Marsden recibía diariamente 2 periódicos, The Saturday Evening Post, The New Yorker, y una revista sensacionalista que se llamaba Amazing Stories. Una vez al mes recibía también un cheque de la compañía de camiones, que tenía su sede en Fall River, Massachusetts. Larry decía que él se daba cuenta de que era un cheque arqueando el sobre para espiar por la ventanilla de la dirección. Fue Larry quien los encontró en el verano de 1939. Los periódicos y revistas de 5 días se habían amontonado en el buzón hasta el punto de que era imposible meter más. Larry los llevó a la casa, con la intención de dejarlos entre la puerta de rejilla y la principal. Corría el mes de agosto, era pleno verano y el césped en el jardín delantero de los Marsden estaba verde y lozano. Sobre el enrejado que se levantaba en el lado oeste de la casa enloquecían las madreselvas y las rechonchas abejas zumbaban indolentemente en torno de las aromáticas flores de un blanco cerúleo. En esa época, la casa todavía era agradable a la vista, aunque el césped estuviera demasiado crecido. Generalmente todos coincidían en que había construido la casa más bonita de Salem Lot antes de volverse loco. Cuando estaba a mitad de camino, según el relato que se repetía con expectante horror para cada nuevo miembro de la asociación de beneficencia, Larry había percibido un mal olor, como de carne en descomposición. Al golpear en la puerta principal no obtuvo respuesta. Miró hacia adentro y no pudo distinguir nada en la densa penumbra. En vez de entrar, rodeó la casa, y fue una suerte que lo hiciera. En la parte de atrás, el olor era aún peor. Larry intentó abrir la puerta del fondo y como estaba cerrada sin llave entró en la cocina. Birdie Marsden estaba tendida en un rincón, con las piernas abiertas y los pies desnudos. Le habían volado media cabeza de un disparo hecho a quemarropa. Y las moscas. Decía siempre en ese momento Audrey Jersey hablando con tranquila autoridad. Larry dice que la cocina estaba llena de moscas. Zumbaban por todas partes, se posaban en... Usted ya me entiende, y volvían a levantar el vuelo. Las moscas. Larry Pleod salió de allí y volvió directamente al pueblo. Buscó a Norris Barney, que en ese momento era el policía, y llamó a 3 o 4 de los parroquianos de la tienda de Crossen. En aquel entonces, el padre de Milt era todavía el que atendía el local. Entre los que acudieron estaba Jackson, el hermano mayor de Audrey. Volvieron a la casa en el Chevrolet de Norris y en la camioneta de correos de Larry. En el pueblo, nadie había estado jamás en la casa y no terminaban de asombrarse. Cuando se extinguió el alboroto, el Telegram de Portland publicó un artículo de fondo sobre el asunto. La casa de Hubert Marsden era un atestado, caótico e increíble nido de ratas, donde la basura y la podredumbre se apilaban dejando estrechos y tortuosos senderos que se abrían paso entre montones de periódicos, revistas amarillentas y miles de libros que se caían a pedazos. La antecesora de Loretta Starcher en la biblioteca pública de Salem Lot se había hecho con las obras completas de Dickens, Scott y Marryat, que seguían allí sin desempaquetar. Jackson Hersey levantó un ejemplar del Saturday Evening Post, empezó a hojearlo y se quedó perplejo. En cada página habían pegado pulcramente un billete de $1. Fue Norris Barney quien descubrió que Larry había tenido mucha suerte al entrar por la puerta de la cocina. El arma asesina había sido atada a una silla, con el cañón en dirección a la puerta de delante, apuntado a la altura del pecho de un hombre. El fusil estaba amartillado y del gatillo salía una cuerda que corría por el piso del vestíbulo hasta el picaporte de la puerta. Y bien cargado que estaba, insistía Audrey al contarlo. Un tironcito y Larry Pleod se hubiera encontrado directamente ante las puertas de la morada eterna. También había otras trampas, aunque menos mortíferas. Sobre la puerta del comedor habían colocado un atado de 20 kilos de periódicos. Uno de los peldaños de la escalera que llevaba al piso de arriba estaba cerrado y podría haber costado a cualquiera un tobillo roto. No tardó en evidenciarse que Hubie Marsden estaba algo más que mal de la cabeza. Se había vuelto total y rematadamente loco. Lo encontraron en el dormitorio que había al final del pasillo del piso de arriba colgado de una viga.
Susan y sus amiguitas se habían torturado deliciosamente con los relatos que habían oído de sus mayores. Amy Rawcliffe tenía en el patio del fondo de su casa una casita de juguete, donde las niñas solían encerrarse con llave y sentarse en la oscuridad para aterrarse unas a otras hablando de la casa de los Marsden, que se había ganado su siniestra reputación mucho antes de que Hitler invadiera Polonia, y para repetirse las historias que habían oído a sus padres con los aditamentos más espeluznantes que alcanzaban a imaginar. Todavía hoy, 18 años más tarde, Susan tenía la sensación de que solo el pensar en la casa de los Marsden actuaba sobre ella como el conjuro de un hechicero, evocando las imágenes, dolorosamente nítidas, de las niñas acurrucadas en la casa de juguete, tomadas de las manos mientras Amy relataba con voz escalofriante, y tenía toda la cara hinchada, la lengua negra y le colgaba fuera de la boca. Estaba cubierto de moscas. Mi mamá se lo contó a la señora Wertz. ¿Cómo? Discúlpame. A Susan le costó casi un esfuerzo físico regresar al presente. En ese momento, Ben salta de la autopista de peaje para tomar el desvío hacia Salem Lot. Repitió, dije que realmente es un lugar horripilante. Háblame de cuando estuviste dentro. Con una risa carente de alegría, Ben encendió las luces de carretera. Con sus 2 carriles, la oscuridad del camino se extendía ante ellos, enmarcada en una doble hilera de pinos y abetos. Empezó como un juego de niños. Tal vez nunca haya sido más que eso. Recuerda que hablo del año 51 y que a los pequeños tenía que ocurrírseles algo que los divirtiera porque en esa época aún no estaba de moda meterse por las narices la cola para armar los aviones de juguete. Yo solía jugar con los chicos del Ben, la mayoría de ellos ya no deben de estar aquí en estos momentos. ¿Todavía siguen llamando Ben a la parte sur de Salem Lot? Sí. Pues yo jugaba con Davie Barclay, Charles James, a quien todos los chicos solían llamar Sonny, con Harold Robertson, Floyd Tiwich, con Floyd. Preguntó Susan sobresaltada. Sí. ¿Lo conoces? Durante un tiempo salí con él, respondió Susan, y temerosa de que su voz sonara extraña prosiguió presurosamente, Sonny James también sigue aquí. Está a cargo de la gasolinera de Jointner Avenue. Harold Robertson murió de leucemia. Todos ellos tenían un par de años más que yo. Formaban una banda muy exclusiva. Solo podían ingresar en ella los piratas sanguinarios que cumplieran por lo menos 3 requisitos. Ben se había propuesto hacer un relato aséptico, pero en sus palabras subyacía un resabio de antigua amargura. No querían admitirme, y lo que más deseaba en el mundo era ser pirata sanguinario. Ese verano, por lo menos. Seguí insistiendo hasta que finalmente cedieron. Dijeron que me aceptarían si pasaba una prueba, que Dave urdió en ese mismo momento. Teníamos que ir todos a la casa de los Marsden y yo tendría que entrar y salir con un botín. Volvió a reírse, pero sintió que se le había secado la boca. ¿Y qué sucedió? Entré por una ventana. La casa seguía llena de basura después de 12 años. Durante la guerra se debieron de llevar los periódicos, pero lo demás lo dejaron allí. En el vestíbulo había una mesa y sobre ella uno de esos globos con nieve. ¿Sabes a qué me refiero? Dentro del globo hay una casita y, cuando lo agitas, la nieve cae encima. Lo guardé en el bolsillo, pero no salí. En realidad, quería probarme a mí mismo, de modo que subí las escaleras y me dirigí hacia la habitación donde se ahorcó. Oh, Dios mío, susurró Susan. Alcánzame un cigarrillo de la guantera, ¿quieres? Estoy tratando de dejar de fumar, pero en este momento lo necesito. Susan se lo alcanzó y Ben oprimió el encendedor del tablero. La casa olía mal. No puedes imaginar cómo olía, a humedad y a tapizados podridos, y había una especie de olor ácido, como de mantequilla rancia. Pero había vida, ratas, marmotas o sabe Dios qué bichos habían hecho cuevas en las paredes o hibernaban en el sótano. Había un olor húmedo y mezquino por toda la casa. Trepé por las escaleras. No era más que un niño de 9 años muerto de miedo. La casa crujía y parecía moverse. Yo oía el ruido de seres que surgían de mi interior y se filtraban por las paredes. Me parecía oír pasos que me seguían. Tenía miedo de girarme y ver que Uwe Marsden se me acercaba, tambaleándose, llevando una cuerda con un nudo corredizo en la mano y con la cara negra. Sus manos agarraban con nerviosismo el volante y había desaparecido de su voz toda frivolidad. La intensidad de su recuerdo asustó un poco a Susan.
El resplandor de las luces del tablero destacaba en el rostro de Ben la expresión de un hombre que viajaba por un país odiado del que no puede alejarse por completo. Al llegar a lo alto de la escalera reuní todo mi valor y corrí por el pasillo hasta llegar a esta habitación. Estaba decidido a entrar corriendo en ella, apoderarme de cualquier cosa que hubiera allí y bajar a toda prisa. Al final del pasillo, la puerta estaba cerrada y yo la veía cada vez más próxima. Veía que las bisagras habían cedido y que el borde inferior de la puerta se apoyaba en el umbral. Alcancé a ver el picaporte de plata, un poco empañado en el lugar donde se apoyaban las manos. Cuando lo empujé, la parte de abajo de la puerta chirrió como una mujer que sufre. Si hubiera estado en mis cabales, creo que me habría dado la vuelta y habría salido de allí como alma que lleva el diablo. Pero estaba lleno de adrenalina, y aferré el picaporte con ambas manos para empujar con todas mis fuerzas. La puerta se abrió y allí estaba Ubi, colgado de la viga, con la forma del cuerpo recortada contra la luz de la ventana. «Oh, Ben, no es. Te aseguro que es la verdad», insistió él. La verdad de lo que vio, un niño de 9 años y de lo que 24 años más tarde recuerda el hombre. Ubi estaba allí colgado y no tenía la cara negra, ¿qué va? La tenía verde, con los ojos hinchados y cerrados. Las manos lívidas, horrorosas. Y entonces abrió los ojos. Ben aspiró el humo de su cigarrillo y lo arrojó por la ventanilla a las tinieblas. Dejé escapar un chillido que debió de oírse a 3 kilómetros y salí corriendo. Caí por la escalera. Me levanté. Salí corriendo por la puerta principal. Seguí corriendo por el camino. Los chicos me esperaban a casi 1 kilómetro de distancia. Entonces me di cuenta de que todavía tenía en la mano el globo de cristal y todavía lo conservo. Pero, ¿tú no crees realmente que viste a Hubert Marston, verdad, Ben? Muy a lo lejos, Susan alcanzaba a ver la luz amarilla y parpadeante que señalaba el centro del pueblo y se alegró de verla. No lo sé, respondió él, después de una larga pausa. Habló con dificultad y de mala gana, como si hubiera preferido negarlo y terminar con el tema. Quizá estaba tan exaltado que no fue más que una alucinación. Por otra parte, es posible que haya cierta verdad en la idea de que las casas absorben las emociones que se generan en ellas, que tienen una especie de magnetismo interior. Tal vez una personalidad adecuada, la de un chico imaginativo, por ejemplo, pueda actuar como catalizador sobre esa carga magnética y conseguir que produzca una manifestación activa de algo. No estoy hablando de fantasmas. Me refiero a una especie de televisión psíquica en 3 dimensiones. Quizá haya algo vivo. No sé, un monstruo o algo así. Susan tomó uno de los cigarrillos de Ben y lo encendió. De todas maneras, pasé semanas enteras durmiendo sin apagar la luz del dormitorio y durante toda mi vida he seguido soñando con que abría esa puerta. Siempre que estoy nervioso, sueño con eso. Es espantoso. No tanto. Todos tenemos nuestras pesadillas. Con un gesto del dedo pulgar, Ben señaló las casas dormidas y silenciosas que bordeaban Jointner Avenue. A veces, continuó, me pregunto si hasta las tablas de esas casas gimen con las cosas horrorosas que suceden en los sueños. Hizo una pausa. Si quieres, podrías venir a la pensión de Eva y nos sentamos un rato en el porche. No puedo invitarte a entrar, por las reglas de la casa, pero tengo un par de Coca-Colas en la nevera y traeré el ron de mi habitación. Podemos echar un trago de despedida. Oh, me encantaría. Ben dobló por Railroad Street, apagó las luces del coche y se dirigió al pequeño aparcamiento de tierra destinado a los huéspedes de Eva. El porche trasero estaba pintado de blanco con filetes rojos y las 3 sillas de mimbre colocadas en él miraban hacia el río. El espectáculo era deslumbrante. La luna del final de verano, atrapada en los árboles de la ribera, pintaba a través del agua una senda de plata. En el silencio del pueblo, Susan oía el débil gorgoteo espumoso del agua al verterse por las esclusas del embalse. Siéntate, vuelvo enseguida. Ben entró en la casa, cerrando suavemente tras de sí la puerta de repita, y Susan se sentó en una de las mecedoras. A pesar de lo extraño que era, él le gustaba. Susan no creía en el amor a primera vista, pero creía que con frecuencia el deseo, disimulado con otros nombres más inocentes, se encendía instantáneamente. Y sin embargo, Ben no era un hombre que impulsara a escribir a medianoche en un diario íntimo. Era demasiado delgado para su altura, un poco pálido.
Su rostro resultaba introspectivo y demasiado intelectual, los ojos rara vez traicionaban sus pensamientos. Todo eso coronado por una densa mata de cabello negro que daba la impresión de peinar con los dedos en vez de cepillárselo. Y esa historia. Ni la hija de Conway ni Danza Aérea traicionaban una disposición anímica tan morbosa. La primera novela narraba la historia de la hija de un pastor que se escapa, se une a los jóvenes rebeldes y hace un largo y azaroso viaje por todo el país en autostop. La segunda era la historia de Frank Bussey, un convicto fugado que empieza una nueva vida como mecánico en otro estado, hasta que vuelven a detenerlo. Los dos libros eran enérgicos y llenos de vida, y no daban la impresión de que sobre ellos se balanceara la sombra de Uwe Marsden, reflejada en los ojos de un chiquillo de 9 años. Como si sus propios pensamientos la obligaran a hacerlo, Susan apartó sus ojos del río y los dirigió casi involuntariamente hacia la izquierda del porche, donde la última colina que se alzaba ante el pueblo impedía ver las estrellas. Ya está, dijo Ben. Espero que esto te guste. Mira la casa de los Marsden, dijo ella. Ben miró, y vio que había una luz allá arriba. 7. Habían terminado el Cuba Libre pasada la medianoche, la luna casi había desaparecido. Tras un rato de conversación intrascendente, Susan dijo, «Me gustas, Ben. Me gustas mucho. Tú también me gustas. Y me sorprende». No era eso lo que quería decir. ¿Recuerdas aquella tontería que dije en el parque? Todo esto parece demasiado fortuito. Yo quiero volver a verte, si tú estás de acuerdo. Claro que sí, pero sin darnos prisa. Recuerda que no soy más que una muchacha de pueblo. Parece tan hollywoodense. Ben sonrió. Me refiero a las buenas películas de Hollywood, claro. ¿Se supone que es ahora cuando tengo que besarte? Sí, asintió con seriedad Susan. Creo que es lo que corresponde. Ben estaba sentado en la mecedora de al lado y, sin interrumpir su lento movimiento oscilatorio, se inclinó para besar la boca de Susan. No pretendía alcanzar la lengua de la muchacha ni tocarla. Sus labios eran firmes, con la presión de los dientes, y en su aliento había un débil eco de ron y de tabaco. Susan también empezó a mecerse y el movimiento convirtió el beso en algo nuevo, que crecía y decrecía, se hacía leve y otra vez firme. «Está saboreándome», pensó Susan. La idea movilizó en ella una limpia y secreta excitación, y la muchacha interrumpió el beso antes de que pudiera llevarla más lejos. «Uf», suspiró Ben. «¿Te gustaría venir a cenar a casa conmigo? Estoy segura de que a mis padres les encantaría conocerte». En la placentera serenidad de ese momento, Susan podía hablar así de su madre. «¿Comida casera?» «Caserísima. Me encantaría. Desde que llegué me estoy alimentando de bocadillos». «¿A las 6? En este pueblo se cena temprano». «Espléndido. Y ya que hablamos de casa, será mejor que te lleve. Vamos». Durante el trayecto no hablaron hasta que Susan volvió a ver la luz nocturna que parpadeaba en la cima de la colina, la que su madre dejaba siempre encendida cuando ella salía. ¿Quién podrá estar despierto allí arriba?, caviló, mirando hacia la casa de los Marsden. «El nuevo dueño, probablemente», respondió Ben sin comprometerse. «Pero esa luz no parecía eléctrica», continuó ella, «demasiado débil y amarillenta. Tal vez fuera una lámpara de queroseno. Es probable que todavía no tengan corriente. Tal vez. Pero cualquiera que fuera un poco previsor llamaría a la compañía de la luz antes de trasladarse». Ben no contestó. Había llegado a la entrada de la casa de Susan. «Ben», prorrumpió ella de pronto, «¿tu nuevo libro es sobre la casa de los Marsden?» Él rió y le besó la punta de la nariz. «Es tarde». No pretendía ser curiosa, le sonrió Susan. «Está bien. Ya hablaremos de eso durante el día». «Perfecto. Será mejor que entres, pequeña. Mañana a las 6. Susan miró su reloj. «Hoy a las 6. Buenas noches, Susan». «Buenas noches». Bajó del coche y corrió por el sendero hasta la puerta lateral, para después volverse a saludarle con la mano mientras Ben se alejaba con el coche. Antes de entrar cogió la nota con el pedido para el lechero y agregó crema ácida. «Se servirá con patatas al horno», pensó. «Le dará categoría a la cena». Se demoró un minuto más antes de entrar, mirando hacia la casa de los Marsden. 8. Ya en su habitación, pequeña como una caja, Ben se desvistió con la luz apagada y se deslizó desnudo entre las sábanas. Susan era una chica bonita,
La primera que le parecía bonita desde la muerte de Miranda. Pensó que ojalá no tratara de convertirla en una nueva Miranda, sería doloroso para él y horriblemente injusto para ella. Se tendió en la cama y se relajó. Antes de que le venciera el sueño, se apoyó en un codo y miró por la ventana, más allá de la sombra rectangular de la máquina de escribir y por encima del delgado manojo de hojas manuscritas que estaba junto a ella. Después de examinar varias habitaciones, había pedido a Eva Miller que le diera específicamente esta, porque estaba orientada directamente hacia la casa de los Marsden. Allá arriba, las luces seguían encendidas. Esa noche, por primera vez desde que había vuelto a Saleflot, tuvo la antigua pesadilla, que no se había presentado con tanta nitidez desde los días espantosos que habían seguido a la muerte de Miranda.